segunda parte del video de la aorta y sus ramas principales. Espero que hayas visto la primera parte. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la rama torácica, la abdominal y las ilíacas. Vamos a empezar hablando de la aorta torácica. Esta tiene aproximadamente 20 centímetros de largo y es la continuación de lo que es el arco aórtico. Recordemos que el arco aórtico se va a convertir después en descendente y que a nivel de lo que es el disco intervertebral, precisamente entre T4 y T5, se va a convertir a lo que es aorta torácica. A medida que desciende pasa por una apertura en el diafragma, que ya mencionamos que es el hiato aórtico, y a nivel del disco intervertebral entre lo que es T12 y L1, ahí se encuentra esa división de lo que es el hiato aórtico en el diafragma, donde va a pasar la aorta torácica y se va a convertir prácticamente en aorta abdominal. Aquí podemos ver el diafragma, la cúpula del diafragma, el hiato aórtico donde está pasando la aorta torácica y que es a nivel de T12 y el T5 y se está convirtiendo en lo que es aorta abdominal. Va a dar ramas tanto viscerales como ramas parietales. Las ramas viscerales que va a dar son las arterias pericárdicas, las bronquiales, esofágicas y las arterias mediastínicas. Y a su vez las ramas parietales forman parte de las arterias intercostales posteriores, las subcostales y las arterias frénicas superiores. Estas son las ramas principales que va a dar la aorta torácica. Y aquí podemos verlas, las bronquiales, por ejemplo, las mediastínicas, las pericárdicas, las intercostales posteriores, las subcostales, las frénicas, esas son las ramas principales que van a dar la aorta torácica en su división visceral y su división parietal. Y bueno, aquí podemos ver el diafragma, donde pasa el hiato aórtico, y aquí ya a partir después de esto ya es aorta abdominal. Y aquí vemos de nuevo otro repaso de la aorta torácica y ramas viscerales y parietales. Viscerales, pericárdicas, bronquiales, esofágicas, mediastínicas, y del lado de las parietales, las intercostales posteriores, subcostales y frénicas superiores. Estas a su vez nos van a dar otras ramas y van a irrigar pues generalmente el órgano en el que llevan el nombre y van a dar otras ramas, pero bueno, ese es otro capítulo. Ahora vamos a hablar acerca de la aorta abdominal. La aorta abdominal es la continuación de la aorta torácica, comienza en el hiato aórtico del diafragma, como ya dijimos, a nivel de lo que es T12 y L1, y a nivel de L4, esta aorta abdominal se va a bifurcar en las arterias ilíacas comunes, tanto derecha e izquierda, que a su vez nos van a dar las ramas externa e interna. Se encuentra delante de lo que es la columna vertebral. Y bueno, esta aorta abdominal nos va a dar ramas viscerales impares, ramas viscerales pares, ramas parietales impares y ramas parietales pares. Dentro de las ramas viscerales que son impar, nos va a dar el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Dentro de las viscerales que vienen de 2, nos van a dar las suprarrenales, las renales y gonadales. Aquí significa que solamente es una rama que va a dar, y aquí son 2 ramas de cada una. La rama parietal impar solamente da la sacra media, y dentro de las ramas parietales pares encontramos las frénicas inferiores y superiores. Y bueno, aquí tenemos la primera rama importante, que es el tronco celíaco, que vemos aquí, que viene de las viscerales impares, y nos va a dar 3 ramas: la gástrica izquierda, la esplénica y la arteria hepática común. Aquí vemos la esplénica, aquí vemos la hepática común y la gástrica izquierda, que vienen de este gran tronco, que es el tronco celíaco. Esta arteria esplénica a su vez nos va a dar otras ramitas, que son las pancreáticas, la arteria gastroepiploica izquierda y las arterias gástricas cortas, que cada una, como dice su nombre, pues va hacia el órgano que está mencionando. Y la arteria hepática común, que es una de las más grandes que vemos aquí, esta nos va a dar las ramas: arteria hepática propia, que es esta, la arteria gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal está aquí, la arteria gástrica derecha, bueno, aquí no la vemos en el dibujo, solo vemos la gástrica izquierda, pero son ramas principalmente de las esplénicas. Esta es de aquí, y
las de la hepática común, que son estas, la hepática propia, la gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. Y de la esplénica vienen las pancreáticas, la gastroepiploica izquierda y las gástricas cortas. Todas derivadas de estas tres ramas principales que vienen del tronco celíaco. Luego sigue la segunda rama, que es esta, la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior son de los troncos más importantes. Entonces vemos la mesentérica superior, que nos va a dar las ramas: arteria pancreatoduodenal inferior, arterias yeyunales e ileales, la arteria ileocólica, la cólica derecha y la cólica media, que todas forman parte de esta irrigación hacia lo que es el intestino grueso. Aquí está la cólica media. La mesentérica superior es esta, que nos va a dar todas estas ramas que estamos mencionando. La cólica media principalmente, la cólica derecha, que aquí no la vemos la izquierda. Y bueno, luego sigue la arteria mesentérica inferior, que aquí vemos el tronco, la mesentérica inferior. Y esta nos va a dar las ramas cólica izquierda, que es esta de aquí, las arterias sigmoideas y las arterias rectales. Hablando más de la mesentérica superior, aquí vemos las ramas, mesentérica superior, que hay otra, cólica media, pancreatoduodenal inferior, que aquí la vemos, es esta de aquí. Está la cólica derecha, ¿sale? Pancreatoduodenal inferior, cólica derecha, cólica media, las podemos ver acá, cólica media, pancreatoduodenal inferior, cólica derecha, la ileocólica, y las yeyunales, que vemos acá. Todas forman parte de la mesentérica superior. Y en la mesentérica inferior, pues vienen estas tres ramas: la cólica izquierda, sigmoideas y rectales. Es la mesentérica inferior. Y las ramas que se van a derivar de ellas, que son estas tres: sigmoideas, rectal y cólica izquierda. Aquí están las sigmoideas, las que van para el recto, aquí están las sigmoideas. Las que van para el recto, aquí están rectal superior. Esta es de la mesentérica inferior, que ya dijimos las tres ramas: cólica izquierda, sigmoideas y arteria rectal. Aquí están sigmoideas, rectales y cólica izquierda. Las tres ramas de la mesentérica inferior. Y bueno, aquí tenemos otro esquema de lo que es la aorta abdominal, sus ramas viscerales y sus ramas parietales. Ya dijimos que son viscerales ramas pares e impares y parietales ramas pares e impares. Y bueno, aquí tenemos dentro del tronco celíaco las principales: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. A su vez, la esplénica nos da la pancreática, gastroepiploica izquierda y la gástrica corta. La hepática común nos da la hepática propia, la gástrica derecha y la gastroduodenal. Luego siguen las otras dos ramas, que es la mesentérica superior, que nos da pancreatoduodenal inferior, yeyunal, ileocólica, cólica derecha y cólica media. Y la otras ramas de la mesentérica inferior, que son las sigmoideas, cólica izquierda y rectal superior. Y vienen otras ramas accesorias también que derivan de la aorta abdominal, que son las suprarrenales, renales, gonadales y mesentéricas inferior, que es esta de aquí. Pero esas otras, recuerden que son pares, ¿no? Viscerales pares. Y dentro de las parietales tenemos la frénica inferior, la lumbar y la sacra media. Y bueno, ahora vamos a hablar de las parietales pares y ramas parietales impares, que seguimos hablando de la aorta abdominal. Dentro de las parietales pares tenemos las arterias frénicas inferiores y las arterias lumbares. Y aquí vamos a ver en este dibujito si logramos encontrar las frénicas inferiores y las lumbares. Bueno, aquí no las encontramos. Luego tenemos las ramas parietal impar, que nos da la arteria sacra media. Y luego tenemos las ramas viscerales pares, donde están las suprarrenales, que entonces las podemos encontrar aquí, las arterias renales y las gonadales. Okay, aquí tenemos las suprarrenales, las renales obviamente, tanto derecha e izquierda, que van hacia el riñón,
y las gonadales. Ok, aquí están. Y aquí tenemos una frénica también, que forma parte de las parietales pares. Y bueno, ahora vamos a ver las arterias de la pelvis y los miembros inferiores. Ya sabemos, la aorta abdominal termina dividiéndose en las arterias ilíacas comunes izquierda y derecha a nivel de lo que es L4. Aquí tenemos arteria ilíaca común izquierda y la arteria ilíaca común derecha. Y esas a su vez nos van a dar ramas ilíacas externas e ilíacas internas de cada lado. Las subramas que nos van a dar son las arterias femorales, las arterias popliteas, las arterias tibiales anteriores y tibiales posteriores, que vienen derivadas principalmente de la ilíaca externa, derecha o izquierda. Y aquí tenemos un poquito el cuadro, la aorta abdominal, que nos da, se va a dividir en ilíaca común derecha e ilíaca común izquierda. Y dice que da las mismas ramas que nos da la ilíaca común derecha, a excepción que las arterias se llaman izquierdas en lugar de derechas. Es lo mismo, nada más, son las mismas ramas, ¿no? Tenemos entonces que se subdivide en externa derecha e interna derecha, y que la externa derecha, como vimos aquí, nos da las ramas femorales, que esa a su vez nos da la rama poplitea, la cual se bifurca en dos, la arteria profunda derecha del muslo, que es la peronea profunda, y la poplitea derecha. A su vez la poplitea derecha nos va a dar estas ramas, tibial anterior derecha y tibial posterior. La tibial anterior nos va a dar las ramas dorsal del pie derecho, arcuata derecha, dorsal metatarsiana derecha y las dorsales digitales para los deditos del pie. Y luego sigue la tibial posterior, que nos va a dar la rama peronea derecha. A su vez, esta arteria dorsal del pie derecho nos va a dar las ramas plantar lateral derecha y plantar media derecha. La plantar lateral derecha nos da las ramas del arco plantar derecho, del plantar metatarsiano derecho y plantar digital derecho, que va a irrigar los dedos del pie. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Es un pequeño resumen acerca de las divisiones principales que tiene la aorta y algunas de sus ramas, porque en general son demasiadas ramas las que tiene y cada uno tiene una función importante. Eso es nada más como una probadita de las divisiones que tiene la aorta. Espero que sigas viendo los demás videos donde hablaremos un poquito más acerca de las divisiones principales que tiene esta gran arteria.